Buenas noches, mis hermanos y amigos que nos están viendo por la internet. Continuamos con nuestro estudio de la palabra del Señor. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, estamos hablando sobre la apostasía y esta es nuestra séptima entrega. He titulado este estudio de hoy La estrategia de los falsos líderes. La estrategia de los falsos líderes. Este estudio de hoy pertenece a la serie La apostasía, parte número 7. La estrategia de los falsos líderes. Vamos a la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 6 al 9. Los versículos de 1 al 5 ya lo hemos estudiado sus versículos el miércoles pasado, pero hoy nos centraremos en el versículo 6 al 9. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así Pablo a Timoteo: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vamos a poner este momento en manos del Señor. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por este tiempo de coinonía con mis hermanos, por abrir tu palabra. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos aprender de tu palabra. Y queremos que tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, nos convenza de lo que está escrito en la Biblia, en tu palabra, que es fiel y verdadera. Gracias porque tu palabra nos advierte de tiempos peligrosos, tiempos de apostasía. Y Señor, ayúdanos a tener cada vez más discernimiento y guárdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. ¿Conocéis, o la Biblia nos habla de que existen animales muy pequeños, que se llaman las zorrillas, que entran a los viñedos, ¿verdad? Y el hombre queda desapercibido porque son animales tan pequeños que no está al pendiente de ellos, pero la Biblia dice que esas zorrillas no atacan durante el día. Ya son bien inteligentes. Ellas atacan solamente de noche y son muy difíciles de atrapar, muy difíciles. Pero cierto día, y a modo de ilustración, ¿no? Cierto día iba la señora Liebre paseando por el campo y se encuentra con una zorrilla. Y le dice: señora zorrilla, ¿de verdad todo lo que dicen de usted? Todo el pueblo está comentando que has destrozado el viñedo, lo has hecho trizas. Es verdad todo eso que comentan, es verdad tu astucia, es verdad que vas en grupo y acabas con todo a tu paso. Entonces la zorrilla le dijo: señora Liebre, si usted quiere saberlo, la invito a cenar conmigo. Sígame. Iba a invitar a zorrilla a la liebre a cenar a su casa, y la liebre aceptó, pero al llegar a la casa donde vivía la zorrilla, la liebre vio que no había comida, que no había cena, porque la cena era la misma liebre. Entonces dijo la liebre: al fin puedo comprender, para mi desgracia, de dónde viene tu nombre. No es de tus trabajos, no es de tu fuerza, es de tu engaño.
la zorrilla, usó lo que más había, el engaño. Y así hay muchas personas inquietas por saber tantas cosas menos de la palabra de Dios, por saber o tener tanto conocimiento fuera de la verdad de Cristo, que son atraídas por falsos maestros que quieren hablarles lo que ellas quieren escuchar, para que haya comezón en sus oídos. Y esto es lo que nos trata un poco de estas dos partes Pablo, aquí en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, específicamente en el versículo 6. Vaya conmigo. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas ¿a quiénes? A las mujercillas, cargadas ¿de qué? De pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuáles son estos hombres o estas personas que se meten a las casas y quieren llevar cautivas a aquellas mujercillas? Pues si tú vas en el contexto, tú vas al versículo 2 de la misma carta donde estamos y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia ¿de quién? De ella misma. A esto se evita. Imagínense, toda esta clase de hombres, que puede estar en un solo hombre, estas características, entran a estas casas. Por eso el versículo 6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas. Estos que acabamos de leer son los que se meten en las casas. La palabra se meten en las casas se traduce un poco mejor en el original, que significa introducirse sigilosamente, encubiertamente o a escondidas. Esto es lo que hacen los falsos maestros. Se introducen en las casas encubiertamente, sin ser detectados. No van a mostrar su calaña, ¿verdad? Que se asustan los demás. Entran encubiertamente y usan otros pasajes de la Biblia para cautivar a estas personas, ¿no? Pablo lo dice, usa estas mismas palabras para darnos a entender un poco más en Gálatas 2:4. Dice la palabra, falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Mire lo que quiere el falso maestro, reducirnos a esclavitud. Y está hablando de hermanos falsos, de falsos hermanos. También nos habla Pedro en su segunda carta, capítulo 2, dice, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ellos no quieren construir nada, bueno, su mismo reino, su mismo ego, pero son destructoras. Algunos de estos falsos maestros, al no permitírsele la entrada a las iglesias de aquella época, pues se introducían ¿a dónde? A las casas. A las casas. Estaban ansiosos de tener adeptos, seguidores, a quienes pueden enseñar sus falsas doctrinas y así hacer su religión. Tito nos habla un poco de esto. Escuche, dice, porque hay aún muchos contumaces o rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Miren el daño que hacen, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Van detrás de las personas indicadas, van detrás de la ganancia deshonesta y enseñando lo que no conviene, lo dice Tito 1:10. ¿Quiénes son estas víctimas de estos engañosos, de estos falsarios? ¿Quiénes son las víctimas de estos hombres, de estos falsos líderes
¿Y qué tipo de personas son receptivas a estas enseñanzas de estos falsos maestros? Porque existen las dos partes, mis hermanos. Para haber un receptor tiene que haber un emisor. Y para haber un emisor tiene que haber un receptor. Ellos buscan este tipo de personas. Vamos a ver qué tipo de personas buscan ellos. Ellos saben a quién hablarles. Ellos saben, ellos detectan sus víctimas. Ellos las conocen bien. Saben cómo introducir esas enseñanzas. Bueno, las víctimas que estas personas usan, estos falsos líderes, son las mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué quiere decir esta palabra mujercillas? Y no dijo mujeres. Bueno, esta palabra mujercillas no describe a cualquier mujer. Pablo no está hablando de las mujeres en general, está hablando de un grupo pequeño, mujercillas, y esta es una expresión despectiva de personas perezosas, débiles y que no tienen seriedad alguna y que viven en pecado. Ya Pablo aludió muchas veces en la palabra de Dios, tengo un ejemplo aquí, de las mujeres que corren peligro por ser holgazanas, frívolas, chismosas y entrometidas. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5:13, dice Pablo, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. El apóstol Pablo nos habla de una situación que en ese tiempo con facilidad podía darse muy fácilmente en aquellos tiempos. Lo que caracteriza a estas mujercillas es su debilidad moral, porque cargan sobre ellas culpas de muchos pecados que han cometido y que no se han arrepentido. Si ve el tipo de personas que buscan estos falsos líderes, dice el texto ahí mismo, en el 6, dice, son arrastradas por diversas concupiscencias. Ellas luchan con una variedad de pecados. Esas concupiscencias pueden llegar desde la ambición por cosas materiales, la inmoralidad sexual, la búsqueda de placer o estatus social. Esas son las concupiscencias que hay dentro del corazón del hombre, pero estas mujeres las tienen ahí, vivas, palpables. Entonces estos falsarios aprovechan esta debilidad de la voluntad de tales mujercillas y las cautivan, las convencían, son presa fácil. Ellos saben a quiénes hablar para ser efectivos, porque ellas tienden a buscar todo eso, ¿no? Ellos solo hablan cosas que le agrade a su oído y lo harán sigilosamente, encubiertamente, así como lo hizo Satanás, de sigilosamente a través de ¿quién? De la serpiente. Y fue y tentó a Eva y tergiversó la palabra de Dios. De la misma forma los falsos maestros se meten en estas casas de estas mujercillas para cautivarlas y corrompen sus mentes con toda su habladuría. Y obviamente a ellas les gusta, porque viven en concupiscencia, en sus pecados. Vemos otras características de estas mujeres. Versículo 7, siga conmigo. Dice, estas, refiriéndose a las mujercillas, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Parece algo contradictorio, porque si están aprendiendo todo el tiempo, pues van a llegar al conocimiento de la verdad. Lo que sucede es que no están aprendiendo todo el tiempo la verdad bíblica. Están aprendiendo las cosas que su carne les lleva a aprender, lo que les gusta, lo que llena sus expectativas, lo que suple sus necesidades de esa moralidad casi nula. ¿Por qué estas personas son tan volubles? ¿Por qué cualquier clase de doctrina las lleva? Porque un día escuchan a alguien que no sabe de dónde salió y dice, ¡oh, qué gran verdad! La voy a atesorar para mí.
Al otro día van y escuchan a otra persona. Alguien que quizás llegó cerca de su casa o una iglesia famoso y escucha cualquier verdad y cualquier prédica la toma como verdad. Y luego va al internet y encuentra al predicador más famoso y no le importa, no discierne. Y dice, ¡ay, qué gran verdad! La voy a aplicar en mi vida. Y comienza por aquí, por allá, habla con los amigos, las amigas. Mira, ¿conoces algo así, algo impactante, algo que me atraiga, una nueva revelación por ahí? Sí, yo tengo este hombre fantástico. Y vuelve y otra vez ve estas predicaciones. Entonces, nunca aprenden la verdad. Prefieren a charlatanes que a la verdad. Prefieren vanas palabrerías que la palabra del Señor. Y Pablo nos enseña eso, que no debemos ser como esas mujercillas. O también nos dice que ya no seamos niños inconstantes, sacudidos por las olas. ¿Te ha visto un niño en las olas del mar? Va y viene, hay que tener cuidado, hay que vigilarlos. Y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Hay cristianos que parecen niños, que van sacudidos de al lado, de aquí para allá, buscando todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Y se convencen de absolutamente todo. Es más, buscan estos lugares para que les hablen al oído lo que ellos quieren decir. Hermanos, lo peligroso de esto es que si se expone un falso evangelio, si se expone un evangelio corrupto, adulterado, pues no puede haber un nuevo nacimiento en las personas. No hay salvación. Esto es lo que muchos cristianos no entienden. Tienen que saber dónde están, qué están escuchando, porque está en juego su salvación. Y solamente el evangelio verdadero nos lleva a la verdad y puede haber un nuevo nacimiento y un conocimiento real de quién es Dios. Solamente a través del evangelio. Pero estas mujercillas demuestran su inconsistencia en el verdadero evangelio. Esta falta de estabilidad intelectual les lleva a buscar continuamente nuevas ideas, sin llegar a la convicción de la verdad. No les mueve el amor por la verdad, no les mueve el amor por Jesucristo. Lo que las anima es aprender lo novedoso, lo que está de moda, lo impactante, lo que impacte sus ojos, lo que impacte sus emociones, lo que impacte sus oídos. Es lo que quieren buscar, y eso los motiva a escuchar cualquier clase de tontería. Y esa novedad de escuchar las hace impresionables, muy fácilmente se impresionan, susceptibles, y estos falsos maestros las cautivan. ¿Sí ves las dos partes? Cuando hombres y mujeres, porque esto no solamente le pasa a las mujeres hoy en día, hombres también andan así. Cuando hombres y mujeres no conocen bien la palabra del Señor, son presa fácil del engaño. Y esto es falsos líderes. Continuemos leyendo el versículo 8. Aquí Pablo nos da un ejemplo de falsos maestros del Antiguo Testamento. Les llama Janes y Jambres, que eran hechiceros de Faraón en tiempos de Moisés. Versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres, ¿qué hicieron ellos? Resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres son estos hechiceros. Bueno, estos nombres vienen por tradición rabínica. Si usted va a leer la historia en Éxodo 7, del 8 al 13, se habla de estos hechiceros, de estos brujos que hicieron milagros a la par de Moisés. Ahí no se dan los nombres, pero por tradición rabínica, pues se conocen. Y aquí Pablo lo está diciendo. Y está Pablo inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios.
Él lo conocía. Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Cómo resistieron a Moisés? ¿Cómo resistieron a Dios mismo? Pues imitando lo que Dios hacía. Eso es lo que hacen los falsos maestros, imitar lo que Dios hace. Estos hechiceros, estos brujos, imitaban lo que Dios hacía. ¿Recordáis cuando Moisés hizo la conversión del agua en sangre? ¿Verdad? Pues Janes y Jambres también hicieron lo mismo. ¿Recordáis cuando Moisés trajo las plagas de ranas? ¿Qué hicieron Janes y Jambres? Pudieron hacer lo mismo. Imitaron el mismo milagro. El falso maestro imita el mismo lenguaje de los cristianos, la misma piedad. Hasta se visten igual, hablan igual, se expresan igual. Ellos quieren imitar todo para pasar desapercibidos, con un fin de ganar adeptos y apartar los hijos de Dios del mismo Señor, apartarlos del camino. Janes y Jambres, ¿qué querían hacer con Faraón? Apartarlo de la fe a Dios, y que Faraón creyese más en ellos que en el mismo Dios, porque Moisés fue enviado por Dios a Faraón para que le dijese que dejara ir al pueblo, y lo dijo en nombre de Dios: deja ir a mi pueblo. Y al hacer estos milagros, estos hechiceros, pues ¿qué hicieron? Endurecer el corazón del Faraón. Dice: esto no es de Dios. Si los hechiceros lo hacen, pues Moisés no es de Dios, y lo descalificó. Y lo que hace es que Faraón se aparta de Dios, de su Señor. Y eso es lo que hacen los falsos maestros. Tanto así que algunas personas, y hoy más que nunca, yo no sé por qué, están tan fascinadas con los milagros. Son atraídos por milagros. Es tanto que muchas comunidades religiosas ya han cambiado su nombre e introducen la palabra milagros. Y en sus agendas dicen noche de milagros. De 3 a 5 tarde de milagro. Le ponen cita al Espíritu Santo para que haga los milagros. Y lo promocionan, y eso le gusta a las personas. Y recuerde, mi hermano, que estos hechiceros hicieron verdaderos milagros. Ellos no hicieron simples truquitos. Imitaron lo que hizo Moisés. No son cualquier truco, mis hermanos. Pero por esto mismo es que tenemos que tener tanta prudencia, mis hermanos, en estos tiempos peligrosos. Tenemos que tener discernimiento y examinar todo a través de la única verdad, invariable en toda la historia de este mundo, y seguirá así. ¿Cuál es esta? La palabra de Dios. Mis hermanos, los poderes ocultos de estos hechiceros demostraron el poder de la oscuridad. Y allí detrás de todos esos milagros, ¿quién estaba? Satanás mismo. Como lo está en estos milagros que no glorifican a Dios, que no son de Dios, está el poder maligno. Detrás de estas herejías, de esta falsa doctrina, hay espíritus engañadores. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes de maldad. ¿Sabemos que Dios realiza milagros? Claro que sí. Dios es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y damos gracias a Dios porque Él hace milagros. Pero la Biblia nos aconseja y es clara en que tenemos que buscar la verdad y no ir detrás de los milagros. Al mismo Señor Jesucristo le sucedió. Escribas y fariseos, doctores de la ley, le pidieron que hicieran señales, porque no creían en Jesús por fe. Quería que hicieran señales para creer, si Él los hacía, que Él era el Mesías. No tenían fe, querían ver milagros. Dice el Señor en Mateo 12:39, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, quiere señales, pero señal no se le será dada,
sino la señal del profeta Jonás, de los 3 días en el pez. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las demandas, el pedir señales de estas personas están diciendo que no tienen fe. Porque fe es creer sin ver. Y bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Pero muchos quieren ver milagros para creer en Dios. Otros más osados, y se escucha por ahí, dicen: Señor, si tú me haces este milagro, yo creo que tú existes. ¿Eso es tentar a Dios? ¿Eso es tentar a Dios? Es algo muy grave. Algo muy grave. Y estas personas andan detrás de los milagros, pero no andan detrás del Dios que hace los milagros. No les importa. Ellos quieren su beneficio propio y se olvidan del Dios verdadero que hace milagros. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Aquí Pablo nos está diciendo que debemos tener mucho cuidado en estos tiempos peligrosos. Los milagros no son necesariamente un indicador para un verdadero mensajero de Dios. No porque alguien haga milagros, eso quiere decir que ese hombre es de Dios. La diferencia de todo esto, y que nos ayuda a discernir, es la palabra del Señor. Tenemos que buscar la verdad, aprender la verdad, y gracias a Dios hoy tenemos el canon completo. Toda la Biblia ya fue escrita. Todo lo que nos quería decir el Señor ya está consignado en estos 66 y preciosos libros que conforman la Biblia, que es una guía infalible. Es la palabra inerrante de Dios, su verdad. Y tenemos una palabra más segura, la palabra profética más segura, como dice 2 de Pedro 1:19, que podemos utilizar para discernir si un mensajero y un mensaje dado por este mensajero son de Dios o no son de Dios. Es la palabra de Dios que nos nos indica si ese hombre y su mensaje son de Dios o no. Tenemos que entender que los milagros pueden ser falsos. ¿Qué maravillas las puede hacer Satanás a través de sus agentes? Es por eso que Dios nos apunta a su palabra siempre, no a los milagros. Las señales y prodigios nos pueden llevar por mal camino, y este es el propósito del maligno. Elevar a la persona que hizo el milagro, ¿no? Endiosarlo, ponerlo al frente, ir detrás de él, porque él es el hacedor de milagros, desviarlos de los milagros. Y la palabra de Dios siempre será la verdadera lumbrera a nuestro camino, la que no nos hace tropezar, la que nos lleva siempre por el camino hacia Cristo Jesús. Aquí en este mismo versículo 8, Pablo hace un contraste, hace una comparación, una similitud. Dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron, se opusieron a Moisés con sus milagros, así también estos hombres que hemos descrito, estos falsos líderes, esta gente se opone a la verdad con la misma intensidad que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Esa misma intensidad los falsos maestros de hoy y de todos los tiempos resisten a la verdad, la resisten. Janes y Jambres pudieron realizar milagros por el poder de Satanás, y sabemos que Moisés lo realizó en el poder de Dios. Y en estos tiempos tenemos que entender que Satanás puede imitar el poder de Dios. Él es un gran imitador. Él no puede crear absolutamente. El único creador es nuestro Dios. Satanás no puede crear, todo lo imita. Por eso Pablo nos advierte, nos advierte en su primera carta, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No son pocos, son muchos. Primera carta de Juan 4:1. En estos tiempos postreros que estamos viviendo son tiempos peligrosos, nos lo dice Pablo. Tiempos peligrosos. Corremos peligro
de que una demostración de poder toque nuestros sentidos y pudiéramos erróneamente atribuir ese milagro a Dios. ¿Y qué tal que eso sea Satanás? Tenemos que discernir. Tenemos que discernir. La habilidad de hacer milagros por el poder de la oscuridad del diablo está. Y también está la voluntad, la otra parte, la voluntad de recibirlos de muchas personas. Hay oferta y hay demanda. Hay mucha gente que tiene toda la voluntad de recibir esos milagros como auténticos y no disciernes. Eso sucederá con más ahínco, como nos habla Juan, el mismo Juan en el Apocalipsis, cuando aparezca la bestia, en el Apocalipsis 13, dice, también hace grandes señales, la bestia, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Los hombres van a quedar impactados. Wow, este hombre hace caer fuego del cielo y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen. Mira, esa imagen va a tener aliento, se va a poder moverse, hablar. Qué milagro ese, ¿no? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase. Hasta ahí llega el poder de Satanás, mi hermano. Y todo el mundo va a hacer, a aplaudir, y lo van a tomar como un líder, como la salvación de sus vidas en este mundo. Encontramos también más adelante dos características más de estos engañadores. Vamos al versículo 8, la segunda parte. Dice, son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hombres corruptos de entendimiento. ¿Qué está corrupto? Su entendimiento. Significa que estos hombres no entienden la verdad del Evangelio, porque resisten a la verdad. Ellos no quieren la verdad. ¿Por qué? Porque su mente está pervertida, su mente es retorcida. Viven tanto en su pecado, se deleitan tanto en su pecado que han rechazado a Dios. Y su mente ya está corrupta de tanto pecado que hay en ellos. Pablo está diciendo que los hombres de aquel tiempo, como Janes y Jambres, tienen mentes depravadas y que estos hombres, estos engañadores del día de hoy, no pueden recibir las realidades espirituales, no las pueden recibir. Aunque tú le hables, ellos no pueden reflexionar sobre ellas, porque sus mentes están completamente contaminadas. ¿No os ha pasado que tú le hablas a una persona que frecuenta mucho tiempo, años, una falsa doctrina, y tú le abres la palabra de Dios, pasajes, tomas tu tiempo, que esa misma persona la lea y no quiere convencerse, es que no quiere? Y es tan evidente la verdad en la palabra que se cierran sus ojos y sus oídos. Aunque tú le dediques tiempo, esa persona no tiene la capacidad de escuchar y no quiere tampoco. Están contaminadas sus mentes. Esto lo que hace es que son un peligro en potencia, estos falsos líderes. Son verdaderos agentes de Satanás que han puesto en contra de la fe, se han puesto en contra de la fe cristiana, de hablar errores sobre Jesucristo. Muestran un Jesucristo que no está en las Escrituras. Y eso va a ser característico de estos tiempos que ya están, de que muchas religiones tendrán un cristianismo sin Cristo. Habrá un cristianismo sin Jesucristo, imagínese usted. Habrá cielo sin infierno. Habrá aceptación todo sin arrepentimiento. Eso es lo que está sucediendo. Porque estos hombres hablan errores sobre Jesucristo, sobre su divinidad, sobre su misión redentora. Y como consecuencia fatal, la gente se está yendo al infierno pensando que están creyendo en un Cristo bíblico. Pero están pereciendo, mis hermanos. Por eso tenemos que hablar la verdad.
Por eso tenemos que evangelizar. Por eso tenemos que insistir a tiempo y a destiempo. Sabemos de personas que se están perdiendo. Tenemos nosotros el trabajo por amor a sus almas. Como embajadores de Cristo, como reconciliadores, que nos llama la palabra de Dios, llamar a esas personas y hablarles la verdad. Otra característica de estos hombres es que son réprobos en cuanto a la fe, son descalificados en cuanto a la fe. No aprobaron, no son aprobados por la fe que habla la Biblia. Y esa fe que habla ahí Pablo no es la fe en Cristo Jesús, porque ellos no creen en Cristo Jesús. Es la fe, es el conjunto de doctrinas, de enseñanzas que están contenidas en la palabra de Dios. Ellos no calificaron, perdieron el examen. ¿Por qué? Porque su forma de hablar, lo que enseñan y sus acciones no concuerdan con lo que dice la palabra de Dios. Entonces están descalificados. Están descalificados. Estos falsos maestros, estos apóstatas han descartado la fe, la han rechazado totalmente con sus palabras y con sus vidas. Estos hombres corruptos que menciona Pablo están dentro de la iglesia y engañan a muchos porque tienen apariencia de piedad, son muy religiosos, pero estos engañadores sabemos que están reprobados y descalificados por su fe, por Dios, por el mismo Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Lo repito nuevamente, por sus frutos. ¿Cómo sabemos que estos hombres mentirosos, engañadores, están reprobados por la fe bíblica? Por sus frutos, por lo que hablan, por lo que enseñan y por cómo llevan sus vidas. Y por tanto, están condenados. Están condenados ya. Pero la buena noticia es que los que se arrepienten de sus pecados, los que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, ya no hay ninguna condenación en los que están en Cristo Jesús. Como dice Romanos 8:1. Y bendito sea Dios que nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu, que nos ha convencido de toda justicia, de todo juicio, de todo pecado, y que nos ha llevado al conocimiento de la verdad. Si usted conoce la sana doctrina, usted debería darle gracias hoy al Señor. Y es un privilegio ser guardadores y transmisores de la verdad. Timoteo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, defensores de la verdad. Se le ha confiado a la iglesia del Señor, aquel que ha creído en Jesucristo, se ha arrepentido, ha nacido de nuevo, se le ha confiado defender la verdad, promulgar la verdad, enseñar la verdad. Bendito sea Dios por eso. Y por esa misma verdad tenemos que cuidarla y cuidar a nosotros mismos y cuidar nuestras familias. Tenemos que estar prevenidos para cuando llegue Janes y Jambres a tu casa o a la iglesia. Como se visten de ovejas pero son lobos, hay que estar cuidadosos. Por eso el versículo 9, nuestro último versículo, nos dice qué va a suceder con estos falsos líderes. Dice que no avanzarán mucho porque todo el mundo se dará cuenta que van en contra de las normas justas de Dios. Por sus frutos se van a dar a conocer estos hombres. La gente se va a dar cuenta. Leamos el versículo 9. Dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Todo el mundo se va a dar cuenta. Como también lo fue la de aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Janes y Jambres. Todo el mundo se dio cuenta. No irán más adelante. No lograrán engañar a la gente continuamente. Ténganlo por seguro. Los malos hombres tienen apariencia de piedad, pero serán descubiertos. Se meterán a las casas, las engañarán. A estas mujeres que no tienen discernimiento, pero no lo harán por siempre ni para siempre. Ahora resisten a la verdad, pero un día la verdad los va a desenmascarar. Así como se desmascaró Janes y Jambres. ¿Sabe por qué? El único
milagro de ahí para adelante, después de las ranas y esto, ellos no pudieron replicar la peste de piojos y ellos se llenaron de piojos. Ahí cayeron en vergüenza, cayeron en su mentira, porque no pudieron seguir más adelante con ella. Así serán los falsos maestros, los que hoy tenemos, los apóstatas, los que andan por ahí. La verdad les alcanzará y no podrán soportar por largo tiempo su falsa doctrina. La verdad los va a desenmascarar. Oremos al Señor, póngase en pie. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por mostrarnos tu verdad mediante la palabra. Sabemos que la Iglesia siempre estará en una batalla constante, que no es una batalla contra sangre ni carne, sino contra huestes angélicas. Y estas huestes angélicas se manifiestan a través de filosofías y doctrinas falsas, y tienen sus predicadores falsos. Así como en el tiempo de Moisés existió hechiceros imitando milagros bajo el poder del maligno, hoy en nuestro tiempo, en estos tiempos postreros que ya estamos viviendo, tiempos peligrosos, hay manifestaciones de poder, del poder satánico a través de los milagros, de falsas doctrinas a nuestro alrededor. Hermanos, esto es un llamado de alerta para velar y orar, guardar su palabra, la palabra de Dios en nuestros corazones, y pedirle hoy al Señor que nos ayude a ser sabios, que nos ayude a tener discernimiento, a entender su palabra, para que cuando lleguen los janes y jambres de nuestros días podamos permanecer en la verdad, podamos discernir sus palabras y discernir sus frutos, para no dejarnos convencer y rechazar la mentira, para estar prevenidos. En el nombre del Señor te damos gracias, Padre. Amén y amén.